a todos. Partimos con la cuarta reunión de SOCHEDEM de casos clínicos y datos teóricos. Esto es el aperitivo neurodesmielinizante y nuestro buen dato neuroinmunológico. Un buen dato neuroinmunológico que hoy nos va a exponer Reinaldo Uribe, docente y neurólogo de la Universidad Católica. Muchas gracias a la sociedad por la oportunidad de presentar un tema que en verdad a mí ha sido apasionante los últimos años y contarles un poco. Bueno, mi nombre es Reinaldo Uribe, para los que no me conocen. En estos 20 minutos pongo el cronómetro, no me pienso pasar, pienso conversarles un poco sobre el tratamiento de la encefalitis autoinmune. Y estoy a cargo de dos partes o dos programas, uno que es el de epilepsia de la Universidad Católica y además la parte de adultos del Centro de Referencia Nacional en Epilepsia, que es el Hospital Sotero del Río. Y nazco de ahí, o sea, yo vengo desde la epilepsia y traté de instruirme un poco más en el área de neuroinmunología y vamos a ver el por qué también, ¿ya? Esto es un área muy importante para nosotros, en especial lo que son las encefalitis. Primero, mis conflictos de interés, ¿no? Yo tengo conflictos de interés en todas las áreas, en realidad, ya sea por honorarios por conferencias, apoyo económico en congresos, fondos de investigación, ya sea de la empresa o fondos concursables, y además por honorarios por consultoría. Y esto nos ayuda muchísimo porque todo lo que podamos recaudar durante un año se utiliza en los pacientes, en especial en el Hospital Sotero del Río. Ustedes saben que muchos de los tratamientos son de alto costo y tratamos de paliarlos a través de esta forma de investigar. Y además el otro conflicto de interés es que tenemos un diplomado en epilepsia para todos aquellos que quieran profundizar más en el tema, están invitados. Se hace a partir de la universidad. Epileptólogo tratando de estudiar neuroinmunología, porque este amor por los linfocitos y los anticuerpos nace de esto. Nuestra población de pacientes con epilepsia en general tiene una alta refractariedad a los fármacos antiepilépticos, llega a ser del 30 a 40%. Entonces, tratando de buscar tratamientos para ellos, ha sido el encontrar algunas terapias inmunes en especial. Porque cuando uno se forma en epilepsia, uno le enseñan que esta gente que no responde al tratamiento va rápidamente a cirugía. Pero no todo funciona esto. Hay un grupo de pacientes que debuta a través de un estado epiléptico o con crisis focales muy frecuentes, como un incendio de crisis, y que evolucionan con una rápida refractariedad. Uno les da tratamientos antiepilépticos de varios tipos, no responden. Y uno queda siempre con la duda en el aspecto de el estudio en general, el que más hacemos entre los electroencefalogramas, las imágenes, es inespecífico, sale negativo. Y eso asociado a la aparición de un compromiso cognitivo y psiquiátrico. Y estas cuatro características fueron las que nos llevó o nos ha llevado en el último tiempo a ir diagnosticando cada vez más encefalitis autoinmunes mediadas por distintos anticuerpos en especial. Y ahí nace esta alianza que tuvimos finalmente entre los dos programas, que son el de epilepsia y el de esclerosis múltiple y neuroinmunología. Entonces, los objetivos de esta presentación van a ser tres. Primero, identificar las encefalitis autoinmunes más frecuentes. No les quiero conversar mucho de cómo se hace el diagnóstico ni de la clínica, vamos a ver algo más superficial, sino que enfocarnos principalmente en algunas características y es utilizarlo para su tratamiento. Para el primer objetivo, elegí este paper del año 2018 de la Clínica Mayo, en que nos conversan un poco cuáles son las encefalitis más frecuentes. Tienen una prevalencia aproximada de 13 o 14 por 100.000 habitantes, siendo la mitad de ellas las que son mediadas por anticuerpos y las que más atractivo han tenido el último tiempo. Esta población que estudia en este paper es población pediátrica y de adultos. Y si uno ve qué encefalitis son las más frecuentes, mediadas por anticuerpos, en este caso las que ganan son, por ejemplo, el MOC, que llega casi al 2 por 100.000 habitantes, y después ya vienen unas más conocidas, ¿no es cierto? El GAT65, los anticuerpos anti-receptor de NMDA, los de potasio, o el EG1 en este caso, y varios otros más. Llama la atención la gran cantidad de MOC que tienen, y esto es principalmente a partir de la población pediátrica, mucho más que la de adultos. Y con respecto a la incidencia, es muy interesante eso porque comparan años previos del 2006 a 2015 y después entre el año 1995 y el año 2005 y ven cómo ha ido aumentando la incidencia. Y obviamente esto va de la mano con la gran posibilidad que hemos tenido nosotros de realizar cada vez más estudios. Ahora el fin de semana traté de juntar un poco los casos que hemos visto durante el último tiempo en especial. Y encontré 52 pacientes que han tenido, que han tenido algún tipo de contacto con nosotros.
Estos 52 pacientes se distribuyen más o menos así. La más frecuente de las encefalitis autoinmunes que hemos visto nosotros han sido por anticuerpos contra receptor NMDA, llegando al 25%, y luego lo sigue muy cercano el LGI1. Más abajo quedan los GAT65, los MOC, anticuerpos negativos, en especial las encefalitis límbicas con anticuerpos negativos, el 8%, y de las otras hemos visto Hashimoto, anti-HU, vasculitis, anticanales de calcio, unas cosas más extrañas. De entre las otras traté de rescatar un poquito el lupus, que llega a ser el 13% dentro de esta corte, y también tiene un debut así. Muchos de ellos parten con un estado epiléptico, muchas crisis, y uno finalmente, inicialmente tal vez no lo diagnostica como lupus, pero los meses después va a aparecer una lesión en la piel u otros marcadores, y se hace el diagnóstico a los 6 meses, al año, etc. Entonces esta corte yo lo encuentro bastante interesante. Traté de estratificar un poco cómo el tratamiento puede tener cierta dificultad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tratando de escalar esta montaña, vamos a partir con los tratamientos más fáciles, dependiendo del tipo de encefalitis y medida por estos anticuerpos, y vamos a tratar de llegar a la cima, ¿no es cierto?, a los más difíciles. Yo diría que de los más fáciles va a ser los LG1 y los CASP2, o sea, estos anticuerpos que van a un sector del canal de potasio. Como modo de resumen, estos se caracterizan por la aparición de crisis focales y alteraciones o quejas en la memoria. Tienen una crisis muy particular, que son las crisis distónicas faciobraquiales, que se ven solo en este anticuerpo LG1, que son el dibujo que está acá. Este es un paciente nuestro que se sacó una fotografía mientras estaba teniendo la crisis, en realidad se lo tomó la señora. También tienen crisis de piloerección, muy características. Aquí podemos ver esta otra paciente nuestra que hace la crisis cuando está frente a nosotros en el escritorio, y otras que son más extrañas como bradicardia ictal. Y con respecto al CASP2, se caracteriza por un patrón más periférico, hacen neuromiotonía, fasciculación, hemos visto denervaciones bien intensas, y lo otro que hacen es un dolor neuropático bien importante. Las imágenes, lo más característico es compromiso del sistema límbico, en especial en aquellas que tienen piloerección o alteraciones del ritmo cardíaco, y en zonas premotoras, en especial en esta zona, en especial lo hemos visto cuando tienen muchas crisis distónicas faciobraquiales, pueden quedar estos cambios en la zona premotora. Los electros tienen muy poca utilidad, incluso teniendo la crisis casi no vemos ninguna alteración en ellos. Solo para recordar, los anticuerpos son mucho más útiles en el suero que en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, este mismo paciente que ven en la figura, está en la foto de sus anticuerpos, como brillan aquí, ¿no es cierto?, en el suero, y prácticamente no se ven en el líquido cefalorraquídeo. Y un paper de este año habla de que ya deberíamos dejar totalmente de utilizar estos anticuerpos que van contra el complejo completo del canal de potasio, que son estos azules, y enfocarnos principalmente en estos dos tipos de anticuerpos, LG1 y CASP2, por la clínica. Yéndonos a la parte de tratamiento, uno de los primeros trabajos que hay es del doctor Irani utilizando rituximab, un tratamiento súper atractivo, ¿no es cierto? Pero llama lo primero la atención es el tiempo que se demora en tener efectos. Fíjense, estos son los gráficos en color negro, son las crisis que tienen al día, pueden tener estos pacientes 300 crisis al día. Y el tiempo de resolución va de cerca de los 400 a los 1000 días. ¿De acuerdo? Entonces es un tratamiento que demora mucho tiempo en tener efecto, con todas las complicaciones que tienen las crisis, obviamente. Ahora, hace poquito, salió este año este trial que compara el uso de inmunoglobulinas en los pacientes con este tipo de anticuerpos. Interesante es que el grupo con inmunoglobulina salió positivo en el aspecto que se resolvió en una mayor cantidad de casos, y en el placebo solo existieron dos de nuevo. Tratamiento de alto costo, eso sí, si uno lo piensa. Y los tiempos de resolución también fueron bien amplios, o sea, estamos hablando de meses teniendo crisis a pesar del tratamiento. Entonces, al ir a revisar un poco, si requieren algún tratamiento aparte de la inmunoglobulina, o sea, aparte de la inmunoterapia, se veía que la cosa estaba difícil en el aspecto para el uso de los antipilépticos, porque si vemos estos trabajos, por ejemplo, la resolución de crisis era muy baja utilizando solo antipiléptico y mejoraba bastante con el uso de inmunoterapia. Lo mismo pasa con la parte cognitiva, está por sobre el uso de la inmunoterapia con respecto al uso de los antipilépticos. Pero el problema es que el antipiléptico más utilizado en general, o los que más se usan, son los, por ejemplo, el levetiracetam, u otros antipilépticos que no son inhibidores de canal de sodio. Entonces, el pensamiento de esto es que al subanalizar las primeras cortes que utilizaron, por ejemplo,
inhibidores de canal de sodio, en especial carbamazepina, se veía que esos pacientes tenían una respuesta más rápida en el control de las crisis. Entonces, a nosotros lo que tratamos de hacer fue enrolar a los próximos pacientes que llegaran por LG1 naive, en el aspecto que no habían recibido ningún tratamiento, y ofrecerles un tratamiento dual, en el aspecto que utilizaran la carbamazepina, como ya se veía un poco en las primeras publicaciones, y además asociar este tema de la inmunoterapia. Y la segunda aproximación para este trabajo que hicimos fue utilizar tratamiento ambulatorio. El objetivo era tratar de sacar a los pacientes del hospital y usar tratamientos de bajo costo. Lo interesante es que a medida que íbamos enrolando a los pacientes, tratábamos de ir viendo cómo respondían a las terapias. Y fíjense, este paciente, el número 4, este amarillito es la carbamazepina. Fíjense cómo tiene aproximadamente 10 crisis al día, y en el momento que partió la carbamazepina, disminuyó tanto que llegó a 0. Sin necesidad de empezar la inmunoterapia. En este caso elegimos corticoides orales, en especial prednisona, y eso sí, sostuvo en el tiempo la desaparición de las crisis. Estos son otros pacientes que usaron en diferido el uso de carbamazepina. Fíjense que en este caso no alcanzó a disminuir completamente las crisis, sí se redujeron bien importantemente, pero ahí al iniciar la prednisona llegó a 0. Lo mismo pasa acá en este paciente 2, que requirió el tratamiento con el carbamazepina, que disminuyeron las crisis, pero también requirió, en este caso fue la única paciente hospitalizada que recibió metilprednisolona y después un bolo de rituximab. Y después, estos otros pacientes reciben las dos terapias juntas, carbamazepina y prednisona, y vemos cómo llegan a 0 las crisis. Entonces, esta terapia combinada demostró, o la gracia que tiene finalmente es que es ambulatoria, es costo efectiva y tiene un rápido efecto, distinto a lo que se ha visto en los otros trabajos. Y lo otro interesante es que fue sostenido en el tiempo. O sea, yo les puedo contar que ya más de la mitad de los pacientes que están aquí, los 3, se han mantenido sin crisis, desaparecieron las crisis dentro de los primeros 6 meses absolutamente, perdón, dentro de las primeras 2 semanas, y el sexto mes incluso se empezaron a reducir los antiepilépticos, cosa de no utilizar más. Y la inmunoterapia se mantuvo por los 2 años, y luego la hemos ido retirando. Y 2 cosas a recalcar: se han mantenido sin crisis ni deterioro cognitivo, y ahí tengo que dar las gracias al doctor Irani, que nos apoyó en este trabajo, para creernos un poco el cuento, ¿no es cierto? Y la otra ayuda también del doctor Santibáñez, quien es especialista en trastornos cognitivos, es neurólogo, y él hizo el seguimiento, así que de los 6 pacientes, y hasta ahora van muy, muy bien. Así que es una buena alternativa de tratamiento para este tipo de encefalitis, mucho más costo efectiva que lo que nos podría salir otros tipos de tratamiento. Ya, subamos un poquito más la montaña. El siguiente son los anticuerpos contra receptores NMDA. Usted, agitación bien importante, psiquiátrico bien importante, puede ser alucinatorio, confuso, agitado, en ocasiones tan agitado que requiere casi obligatoriamente el manejo hospitalario, y en otras ocasiones hay una alternancia ahí, por ejemplo, entre agitado y catatónico el paciente. Tienen crisis focales, principalmente los adultos. Los niños son mucho más trastornos del movimiento, hacen focalidad. Una de las focalidades más frecuentes es hacer afasia, y hacen después una disautonomía después de todo este cuadro. Ustedes conocen bien la asociación que existe entre las mujeres y el teratoma ovárico, ¿no es cierto?, y la aparición de esta encefalitis. Las resonancias en este caso son de poca utilidad, ¿no es cierto? El 70% son normales, y aquí, por el contrario, con respecto a la LG1 que vimos recién, el electroencefalograma yo lo considero que es muy, muy útil, en el aspecto que nos ayuda para el diagnóstico y también para el seguimiento. Ahí vamos a ver el porqué. Y después tenemos los anticuerpos, son mucho más útiles en el líquido cefalorraquídeo, por su grado de sensibilidad, y además porque nos ha tocado no pocos casos en que en el suero pueden salir falsamente positivos. Es una cosa bien importante. Cuadros, por ejemplo, que son psiquiátricos y uno puede tener la confusión y salen positivos en suero y negativos en líquido cefalorraquídeo, han sido un tema de discusión y nosotros lo hemos considerado hasta el minuto algunos como falsos positivos. ¿Por qué es útil en el diagnóstico? Porque si uno ve todos los pacientes que han tenido este tipo de encefalitis, el electroencefalograma es exactamente igual, como si fuera una fotocopia. Hacen una actividad que es entre delta o teta, muy rítmica, muy, muy rítmica, y eso lo hacen durante los periodos de confusión en especial. Por ejemplo, este es un paciente joven en que padre parte con su cuadro psiquiátrico y comienza con estos automatismos en las extremidades inferiores. El rostro se pone ciertamente catatónico y empieza a tener verborrea con un lenguaje y ideas muy inteligibles. Esta aparición del delta rítmico
si uno lo va procesando con otras o lo compara con otros tipos de encefalitis, prácticamente nunca se ve. Esto es muy propio de esta enfermedad. El delta rítmico se asocia a alteraciones en las imágenes, por ejemplo, no en la resonancia, eso sí, pero sí en alteraciones funcionales. Esta otra chiquilla más de 15 años que desarrolló una encefalitis por NMDA, y lo que tiene este teta o delta rítmico, muy, muy rítmico, fíjense que parece un flutter, mucho más pronunciado al lado derecho, y esto muestra hipermetabolismo al PET, un hipermetabolismo que no es sano en estricto rigor, produce lo mismo que hacen los estados epilépticos con aparición de diásquisis cerebelosa. ¿De acuerdo? Esta diásquisis cruzada, que brilla el lado parietal de un lado y el cerebeloso del otro lado. Es útil en el seguimiento de estos pacientes porque, por ejemplo, esta señora tiene 40 años, llegó por un cuadro clásico en MDA, tiene este delta rítmico y al ingreso del electroencefalograma se ve así. El problema es que estos pacientes cuando están recibiendo terapia se mantienen muy confusos o la terapia cuando son manejados en UCI. Y podemos ver, eso sí, en el electroencefalograma, la resolución progresiva de ese delta rítmico. Por ejemplo, aquí lleva 2 semanas de tratamiento. Y, por ejemplo, al mes de tratamiento, como ver cómo va desapareciendo. Entonces, es muy útil en el aspecto de que al examen neurológico tal vez nos cuesta mucho, ¿no es cierto?, por el grado de compromiso que tiene, de conciencia que tiene, pero el electroencefalograma se va limpiando, entonces nos vamos quedando mucho más tranquilos y viendo si necesitamos escalar o no en la terapia. Ahora, una cosa importante es la fisiopatología de la enfermedad. ¿Por qué se producen estas crisis o esta alteración cognitiva o psiquiátrica bien importante? Es porque los anticuerpos lo que hacen, primero, se bloquean los receptores NMDA en sus subunidades 1 y 2, luego hay una falla en la endocitosis de los que son los receptores AMPA y se empiezan a sobreexpresar en la membrana, todos estos que son los azules que están aquí. Eso también se acompaña de una desregulación de las interneuronas GABA, porque también tienen los receptores NMDA en su superficie. Por lo tanto, falla la inhibición de las interneuronas GABA. Y además, se acompaña a todo esto de cuando uno tiene mayor sobreexposición de AMPA, empieza a producirse más óxido nitroso, y finalmente un transmisor retrógrado se va hacia la parte presináptica y aumenta la secreción de glutamato. Por lo tanto, se transforma en una sinapsis que es totalmente hiperexcitable. ¿Por qué es importante eso? Porque uno puede seleccionar mejor las terapias, en el aspecto que uno podría primero tratar de bloquear la gran exposición que existe de los receptores AMPA. Y para eso existe, por ejemplo, en Chile se puede utilizar Paraimpanel. Yo no lo he usado en particular, pero sí hemos utilizado en la gran mayoría de los pacientes que ustedes vieron en la tabla al inicio, el uso de topiramato. Y ha tenido un buen efecto, no solo para las crisis, sino que también para el control conductual y la parte neuropsiquiátrica. También se puede utilizar ácido valproico, por ejemplo, para poder hacer competir estos anticuerpos frente al ácido valproico, y que también va a tener un efecto neuropsiquiátrico bien importante. Por lo tanto, yo trataría de utilizar principalmente, así como lo elegí uno, hablamos del uso selectivo de la carbamazepina, aquí antiglutamatérgicos. Los más favoritos, por ejemplo, son topiramato o ácido valproico. Ahora, con respecto a la inmunoterapia, ¿qué es lo que más hemos utilizado? Yo revisé los casos que presenté al inicio, que ahora fueron las escalas de tratamiento. Todos recibieron bolos de prednisolona, obviamente. Algunos de ellos recibieron inmunoglobulina. Siempre está la nota, dice que funcionó o no funcionó. En particular, no estoy tan seguro que tenga un buen efecto. Varios utilizaron plasmaféresis en espera del uso de un anticuerpo monoclonal. Y después, obviamente, aquellos que tenían el teratoma ovárico, el tratamiento acompañado, ¿no es cierto?, tiene que ser obligatoriamente resecar el tumor. Y el siguiente punto en la escala de tratamientos venía el rituximab. Utilizamos principalmente los 2 gramos separados por 2 semanas y luego 1 gramo cada 6 meses. ¿Qué pasó con aquellos que eran refractarios al uso de rituximab? Que en este caso eran 3 pacientes. El tratamiento siguió con ciclofosfamida, y en el caso del adulto, yo sé que hay esquemas mucho más agresivos en los niños. Aquí por lo menos se utiliza 1 gramo mensual por 3 meses y después ya pueden continuar con el tema de rituximab y han tenido buena respuesta. Hay descripciones en la literatura sobre el uso de bortezomib, en particular yo nunca lo he utilizado ni he visto cómo se ha utilizado. Lo que sí he visto es tocilizumab en niños, y eso en general uno va acompañado del tratamiento con el reumatólogo, con el hematólogo. El pronóstico es muy bueno, eso sí. Uno va viendo que progresivamente se van recuperando. El 80% recupera su basal, y como vamos a ver ahí, la gran mayoría después no desarrolla ni siquiera epilepsia. Y las recaídas, eso sí, cuando empiezan a aparecer,
hay que hacer una búsqueda nueva de una patología tumoral que no vimos tal vez en la primera aproximación. Siguiente paso, los anti-GAT65. Esta enfermedad es mucho más difícil que las dos anteriores. Se sospecha en general en pacientes que tengan diabetes tipo 1, tiroiditis y vitiligo, y desarrollan con mucha frecuencia una epilepsia del lóbulo temporal bien refractaria, no como las otras dos que vimos recién. Hay otras manifestaciones dentro de este pool de anticuerpos, los más clásicos, ¿no es cierto? Se acuerdan todos, el stiff person, ¿no es cierto? Y en este caso, decirles que las resonancias principalmente están alteradas en las zonas límbicas, y hace poquito el doctor Inmar Blumke, que él es anatomopatólogo, especialista en la parte de epilepsia, y mostró una cohorte de pacientes con GAT65 o con epilepsias ligadas a GAT65 y tienen un infiltrado inflamatorio muy focalizado en la amígdala temporal. No se extiende a otras áreas, y lo que uno ve son alteraciones en la resonancia en el contexto de la persistencia de las crisis. Me refiero al hipocampo y otras estructuras. El electroencefalograma es, en general, lo que vamos viendo es que tienen una alteración en las zonas temporales, y es útil para lateralizar, porque lamentablemente una dificultad que tiene este tipo de encefalitis es que compromete los dos temporales. Y con respecto a los anticuerpos, como vimos en el anterior, aquí es muy útil, bueno, se realizan en el suero y es muy útil los títulos. Y muy probablemente las enfermedades van apareciendo, o sea, la gravedad de las enfermedades va a depender mucho de la cantidad de títulos que tengamos. Aquí, por ejemplo, los pacientes que nosotros hemos controlado, son 5 pacientes, 4 de ellos con títulos moderadamente altos, dentro de la escala que veíamos en la diapositiva anterior. Lamentablemente, fíjense, los 4 que tienen altos han desarrollado una epilepsia refractaria. Lamentablemente, algunos de ellos bitemporal. Por lo tanto, ofrecerle otras alternativas, por ejemplo, quirúrgicas, son mucho más difíciles. Fíjense la gran cantidad de antiepilépticos que utilizan, y como bien se describe en la literatura, el uso de inmunoterapia en general es frustro. Funciona muy poquito. Destaco el uso del clobazam que ven ahí, o CLB, ¿no es cierto?, como benzodiazepina, porque es uno de los pocos tratamientos que uno podría ofrecerle en el aspecto fisiopatológico, así como lo conversamos con los NMDA. Esta enzima es clave para el paso del glutamato, ¿no es cierto?, hacia GABA. Por lo tanto, una disfunción de esta enzima va a provocar una disfunción de la sinapsis GABAérgica. Por lo tanto, es una cosa que uno debería fortalecer. Yo les puedo contar por experiencia que estos pacientes, en general, tienen exacerbaciones de crisis cada cierto tiempo. Y esas exacerbaciones responden bastante mejor al uso de benzodiazepinas que al ir subiéndole los otros antiepilépticos. Entonces suena súper lógico utilizar benzodiazepina y menos barbitúricos. Este es un bonito ejemplo. Yo destaco a esta paciente, es de la ciudad de Concepción. Ella fue derivada muy rápidamente por el doctor Torres para el manejo de un estado epiléptico que hizo, pero tremendo. Estuvo 4 meses hospitalizada, tenía 40 años en ese entonces. Lamentablemente, con el tiempo, ella desarrolló una epilepsia del lóbulo temporal muy refractaria, tenía 5 a 10 crisis con compromiso de conciencia al mes. Sus estudios resultaron estos GAT moderadamente positivos, y lo que sí se mantuvo estable en el aspecto del foco, siempre fue el foco temporal izquierdo. Entonces nosotros tratamos de estudiarla lo más profundamente posible en el aspecto que se hizo, por ejemplo, esta es una monitorización superficie. Todas las crisis se demostraron del lóbulo temporal izquierdo. Se le hizo la resonancia, que incluso tenía un poquito de brillo en la zona temporal mesial, como lo que se describe en especial la amígdala y el hipocampo. Y en el estudio por el PET tenía un hipometabolismo temporal lateral también, aparte del mesial, y un poco parieto frontal o frontoparietal del lado izquierdo. Entonces esta área es muy elocuente, ¿no es cierto? Tiene mucho, está todo el lenguaje en este sector. Por lo tanto, decidimos hacerle un implante de electrodo de superficie. Aquí en este caso tiene unos implantes subdurales y unos strip que van hacia la zona mesial. Y finalmente se logró encontrar el foco de buena manera, ella se pudo operar, y a Dios gracias, tocó madera, hasta el minuto sigue sin crisis, operada en septiembre del año pasado. Esperemos que siga así. Es uno de los poquitos casos que hemos podido ayudar, en especial en los pacientes con anti-GAT65. Y aquí viene un concepto bien importante. Vamos a tomar los 2 primeros anticuerpos y este GAT65 para poder ver cómo progresan las encefalitis autoinmunes con respecto al tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos las LG1, fíjense cómo responden, o cómo se incendian primero con la cantidad de crisis que van teniendo, y después con el tiempo se van apagando. Se van apagando tanto, por ejemplo, las NMDA, que a 2 años ya ninguno desarrolla crisis. ¿De acuerdo? Entonces no es una necesidad mantener el tratamiento antiepiléptico por tanto tiempo.
Distinto a las GAT65 que presentan sus crisis al inicio y después progresivamente van empeorando sus crisis. Por eso, hace poquito se publicó este mes pasado, ¿no es cierto?, en la revista de epilepsia, que algunas encefalitis autoinmunes van a tener una muy buena respuesta a la inmunoterapia y algunos tipos de antipilépticos en particular y van a ser llamadas crisis sintomáticas agudas. En cambio otras, por ejemplo, en especial aquí la GAT65, junto con otras que puedan dejar lesiones cerebrales, son epilepsias ligadas a la parte autoinmune. Y ellas en general tienen una pobre respuesta. Así que podemos dividirlas en ese aspecto terapéutico. Y por último, yo diría que los más difíciles son los pacientes que vienen con anticuerpos negativos. Por ejemplo, esta chiquilla que llega de 30 años sin mayores antecedentes, ella relata una historia de 6 años de episodios confusionales, asociados a algunos síntomas psiquiátricos. Estos episodios confusionales duraban días a semanas, tenían una fluctuación lenta durante el día, pero lo más interesante es que después de su episodio, ella recuperaba su basal absolutamente. O sea, volvía a ser la que era antes. Tenía una resonancia que mostraba estas alteraciones de la hiperseñal en la sustancia blanca. Se le hizo, bueno, el examen neurológico durante el periodo crítico, estaba con este síndrome confusional, el intercrítico era normal, y se le hizo un amplio estudio, entre ellos también los anticuerpos que salieron negativos, obviamente, y tenía exámenes generales normales, el electroencefalograma se veía lento anterior, y tenía líquido cefalorraquídeo normal. Se le daba tratamiento inmune empírico, fluotenmetilprednisolona, y con lo cual también recuperaba. Pero en la anamnesis dirigida habían dos cosas. Esto que les comentaba, que su aparición de alteraciones de conciencia, ¿no es cierto?, eran en estos brotes, recuperaba un basal, cosa que es muy inhabitual en una encefalitis autoinmune. Entonces se le hizo un estudio de la parte metabólica. ¿Por qué? Porque tenía dos cosas, dos datos a la anamnesis. El primero es que cada vez que le trataron de dar antipiléptico, ella empeoraba, claramente, con cualquier tipo de tóxico. Y lo otro que ella contaba era que los episodios de constipación que podía tener, eso también era un gatillante para la aparición de los cuadros confusionales. Por lo tanto, tenía dos gatillantes bien importantes y finalmente lo que ella tenía un trastorno en el ciclo del amonio, me acuerdo, de la urea. Hacía hiperamoniemias transitorias. Por lo tanto, para poder diferenciar entre las dos historias, la primera, la paciente con estos trastornos metabólicos, volvía a su basal absolutamente, cosa que es muy inhabitual en las encefalitis autoinmunes, porque en general muy pocas veces después de los episodios recuperan bien su basal, sin tratamiento específico. Por lo tanto, yo diría que de las más difíciles, de las que son negativas, es finalmente decirle al paciente que no tiene una encefalitis autoinmune. Eso, solo para repasar, espero no estar tan pasado en el tiempo. En nuestra corte, por lo menos, las encefalitis autoinmunes mediadas por anticuerpos más frecuentes, por lo menos van a ser los NMDA, los LG1, CASP2 y los anti-GAT65. En el caso de las encefalitis autoinmunes mediadas por LG1 y CASP2, podrían ser tratadas, nosotros dejamos ahí la posibilidad ambulatoriamente, incluso con carbamazepina y con prednisona, con una buena respuesta. En el caso de las NMDA, y ojalá tratar de utilizar antiglutamatérgicos, y para los GAT65 se utilizarían principalmente fármacos que sean GABAérgicos. Y su respuesta siempre a la inmunoterapia es muy, muy pobre comparado con el resto. Y en los casos con anticuerpos negativos, acuérdense siempre, no todas son encefalitis autoinmune, aunque uno esté muy, muy tentado a hacer ese diagnóstico. Nos han tocado, por ejemplo, por ejemplo, alteraciones del ciclo de la urea, también nos han tocado algunas enfermedades genéticas que responden en particular al uso de corticoides, algunas mutaciones que existen que causan epilepsia en especial, etc. Entonces, antes de terminar, agradecer a ambos programas y a los dos centros que han sido formadores, por lo menos en mi caso, y a los dos grupos, uno mucho más cuadrado, ¿no es cierto?, el de epilepsia ahí, ¿no es cierto?, y uno mucho más linfocitario y desordenado como el de esclerosis múltiple y neuroinmunología. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo, excelente tu presentación. Y una muy buena síntesis de un tema que en realidad es bastante amplio, fue preciso en realidad, así que muchas, muchas gracias. Aprovechamos de ir cerrando la jornada de hoy, agradeciendo a todos los que han participado, a los que estuvieron en la comisión, a Claudio Navarrete, a Lidia, ya un caso bastante entretenido, esta gran presentación de Reinaldo también. Reinaldo, de nuevo, muchas gracias. Y no quería dejar de contarles lo que yo les mencionaba antes.
estamos preparando en conjunto con la doctora Orellana, la Patricia Orellana, que la Pati participó en el caso clínico dándonos su impresión de las imágenes del caso, y estamos tratando de organizar un curso que apunta a la neuroimagenología ya de la patología neuroinmune y desmielinizante. Así que vamos a estar contando más novedades en eso. Estamos para eso teniendo apoyo de Merck probablemente. Vamos a ver cómo seguimos en esa planificación, así que espero que les podamos contar novedades prontamente y que podamos sacar ese curso adelante en poco tiempo más. No sé si queda alguna pregunta de la audiencia para Reinaldo en relación Sí, a... quiero hacerle una pregunta. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Hola. Oye, excelente Reinaldo, ¿ah? Te pasaste. Ah, gracias, Doc. Súper muchacho. Muy bien, muy bien. Felicidades. Oye, es que me preguntaba un poco, no lo vi en los gráficos que mostraste o en la tabla, Ajá. la vigabatrina, que la usan más los pediatras por el espasmo infantil y qué sé yo, que se supone que actúa como GABAérgico. ¿No, lo han probado en estos pacientes GAT65? En ¿O se ha GAT65 no, probado? yo Que pensé sí. que era en NMDA no. Claro, Que es uno podría, GABAérgico. claro, Sea, exacto, se sí. supone, digamos, eso es Disminuye la lo que... degradación del GABA. Esa es la gracia de Exacto, la esa es la vitamina. gracia. Claro, yo no lo he usado. Eh, es media difícil de usar. Tengo algunos pacientes adultos utilizándola, pero transicionales, en el aspecto que vienen de niños, ahora en adelante supone que van a pasar a ser adultos. Pero no la he probado todavía. Ya, Eh, por ¿Sabe si que es hay una alguna buena idea? información. Porque en estricto rigor van tan mal esos pacientes que probar, yo creo que no hay ningún pecado. Para nada. Sí, yo creo que podría ser una muy buena alternativa. Oye, muchas gracias y excelente presentación, te felicito. Chao. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta para Reinaldo? Ponía aquí la Nela, puso sobre el uso de carbamazepina con la hiponatremia. En los pacientes, yo diría que la mitad ingresaron con hiponatremia de los LG1 y CASPRO2. En el estricto rigor, al añadir la carbamazepina, los sodios que han ido después en el seguimiento no empeoraron mucho más. Tal vez solo mencionarles que la complicación que puede existir es la alergia. Los pacientes con LG1, ustedes van a ver que las publicaciones dicen que pueden tener más alergia que la población general. Nosotros, ¿cómo subsanamos un poquito eso? Usando dosis muy bajas. La dosis de carbamazepina es medio comprimido los primeros 5 días, por ejemplo. Y así de rápido respondieron. O sea, 100 miligramos en la noche. Después le sumamos 100 miligramos en la mañana. ¿De acuerdo? Y si andaba súper bien, lo dejamos ahí nomás. No subíamos mucho más. Así que esa es una cosa. Y lo otro, como estaban con los corticoides, eso también ayuda a apagar un poco las alergias que uno veía. Lo que sí, no en la corte de los 6, pero 2 pacientes dentro de todos los que hemos visto hasta ahora han hecho alergia y motivo por el cual se han ido suspendiendo las terapias. Ahora, solo uno requirió hacer cambios de antiepilépticos y todo, o sea, utilizar la cosamida, por ejemplo, como algo similar a un inhibidor de canal de sodio, y ese ha sido el paciente más complejo. Ese paciente yo diría que es más difícil también porque tiene el eje únicas 2 positivo los dos. Eso. Y otra cosita, otro detallito de la carbamazepina, es bien interesante que los síntomas periféricos también mejoran. Por ejemplo, cuando uno ve fasciculación o la neuromiotonía, también responde. El paciente se queja menos de esas molestias en los casos. Y después dice... ahí puse lo del manejo sobre el GAT65. De lo que es inmunoterapia, yo diría que ninguno ha funcionado muy bien. Uno está con rituximab y se incendia muchísimo los últimos meses antes de recibir el rituxi. Otros están con orales, ASA o micofenolato, y tampoco uno ve mayor respuesta. Yo diría que los más difíciles son los que tienen temporal bilateral. No tenemos mucho más que ofrecer. Ojalá salga más. Les cuento cómo me va con la vigabatrina, porque sin duda lo voy a llegar a probar. Eso. Una excelente presentación. De nuevo, muchas gracias. Muchas Y, gracias. y para cerrar, les cuento también que las siguientes reuniones que tenemos planificadas para los días martes va a ser la tercera o cuarta semana de agosto y de septiembre. Abrazo grande para todos. Muchas gracias por la participación. Gracias.